Universitaria de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en calidad de moderadora de la sesión. Muy buenos días a todos. Vamos a dar por iniciada esta primera sesión. Invitamos a la doctora Dafne Doris Ramos Delgado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para que nos desarrolle el tema sobre salud ambiental e inocuidad alimentaria. Doctora Ramos, tiene usted 10 minutos. Tenemos un semáforo en la parte frontal que va a ir indicándole el tiempo. Le agradecemos que se respeten estos tiempos para evitar la dilatación de las sesiones. Muchos de ustedes no me conocen, trabajo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina Veterinaria. Mi área básicamente es salud ambiental y salud pública. Y dentro de la salud pública, la higiene y tecnología de los alimentos. Sin embargo, dentro del ámbito veterinario, la higiene y tecnología de los alimentos es un área que los médicos veterinarios como tal no la consideran importante. Pero a nivel mundial tenemos que en la mayoría de países desarrollados es el médico veterinario quien lleva, ¿no?, la parte de higiene y tecnología de los alimentos. ¿Por qué? Porque básicamente es la persona que sabe qué enfermedades pueden ser transmitidas por estos alimentos de origen animal. Entonces, dentro de las fotos que yo le pongo acá, ustedes pueden ver, ¿no?, este es el camal de camélidos en Puno, ¿no?, cómo se transporta la carne, ¿no? Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que la carne está en el piso y luego de ahí es colgada y luego transportada, ¿no?, para hacer la venta de esta. Entonces es la manera como a nivel de provincia estamos trabajando y no tenemos un control médico veterinario. ¿Por qué? Porque lamentablemente nadie quiere trabajar en la sierra, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con la inocuidad de los alimentos? Buscamos asegurar que el consumo de alimentos no cause daño a los consumidores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Cambiar, ¿no? Reducir tratar de hacer prácticas para reducir la contaminación de los alimentos, ¿no? Y cambiar este estilo de trabajo por uno más adecuado, que nos asegure, ¿no?, que el alimento que llega al consumidor no le va a producir ninguna enfermedad. Entonces, partimos también en el hecho de que mucha gente cuando enferma, ¿no?, tiene un proceso diarreico, nunca lo reporta. Entonces tenemos el problema a nivel nacional que generalmente la gente se automedica y por lo tanto los reportes de enfermedades transmitidas por alimentos vemos que son muy pocos, ¿no? 170 en el año 2011 y sabemos que son mucho más, ¿no? Hace poco acabamos de tener un brote por consumo de mayonesa, problema básicamente de salmonela, ¿no? Y en realidad no sabemos qué tan extenso ha sido, ¿no? Tenemos algunos pocos casos reportados porque llegaron al hospital. El resto de gente se medicó y bueno, pues uno nunca sabe exactamente cuántos son, ¿no?, los afectados. Este es el reporte del año 2012, ¿no? Entonces vemos que reporte en sí, hasta esta época que estamos prácticamente en septiembre, ¿no? En el Callao solamente hay un brote, ¿no?, un caso de enfermedad transmitida por alimento, ¿no? En el caso de Lima tenemos 6, ¿no? O sea, bastante poco y sabemos que no es la realidad.
Entonces, la mayor parte de estos brotes son producidos, ¿no?, por el consumo de verduras, pero un 15% es por consumo de carne roja y un 9% por consumo de lácteos y huevos. Entonces vemos que la parte de alimentos de origen animal está bastante involucrada, ¿no?, en estos casos de ETAs. ¿Qué investigaciones hemos hecho? Bueno, yo en realidad recién, hace pocos años, acabo de regresar de terminar el doctorado en el 2009. Entonces, del 2009 a esta época, estamos hablando básicamente de 3 años, ¿no? Venimos trabajando básicamente con un grupo de investigadores que son del Laboratorio de Salud Pública de San Marcos, y a la par hemos hecho contacto, ¿no? En algunas investigaciones estamos trabajando con la Universidad Cayetano Heredia, ¿no?, con el Laboratorio de Medicina Preventiva, ¿no? Entonces hemos hecho investigaciones en Salmonella, ¿no?, en Campylobacter, ¿no? En Salmonella hemos trabajado a nivel de peladurías, ¿no?, de centros de acopio. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo es que se beneficia los animales en estas peladurías. Vemos que prácticamente, pues, la higiene no es una práctica común, ¿no? La gente está en contacto y de por sí, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cada vez que hablamos expelemos unas gotitas, ¿no?, que llevan todas las bacterias que tenemos en la boca. Y si el alimento está en contacto, está llevando las bacterias que están alrededor, ¿no?, que la gente está expeliendo. Entonces, bueno, hemos trabajado a nivel de laboratorio. En esta oportunidad en Salmonella y Campylobacter el trabajo fue solamente a nivel de la Universidad de San Marcos, ¿no? Y luego hemos hecho, bueno, nuestro resultado fue, ¿no?, en Salmonella encontramos una frecuencia en canales de 21%, y en heces de 35%, y en Campylobacter 19% en canales, y en heces de 26%. Luego hemos trabajado en Listeria monocitógenes, ¿no?, a nivel de camales, y nos ha sorprendido en realidad la cantidad, ¿no?, que hemos encontrado. Hemos encontrado una frecuencia de 29%, que es bastante alta, ¿no? En esta oportunidad ya hemos trabajado con Cayetano Heredia, ¿no? Hay un chico que está próximo a sustentar una tesis, ¿no?, que también es parte del equipo con el cual hemos trabajado esta bacteria, ¿no? Dentro de parásitos acabamos de terminar un trabajo de Trichinella spiralis, ¿no? Entonces el problema con Trichinella es bastante especial. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de triquina, y sin embargo triquina como tal no se puede ver. Entonces normalmente hay la confusión con la cisticercosis, ¿no? Entonces, y eso no es a nivel solamente de la persona común y corriente, sino también es a nivel de muchos profesionales, ¿no? Bueno, entonces nosotros quisimos, ¿no?, tratar de muestrear, ¿no?, aquellos animales que, entre comillas, no tienen una alimentación o un sistema de crianza tecnificado. Entonces nos fuimos a muestrar a los animales de crianza no tecnificada. Dentro de las personas que participaron fueron, bueno, estudiantes de San Marcos y estudiantes también de Cayetano Heredia, ¿no? Entonces, dentro de los resultados que tuvimos, lo más importante fue, pues, que no hemos encontrado, ¿no? Se ha hecho un método de ELISA, ¿no?, y se hizo también triquinoscopía, ¿no?, en laboratorio. Entonces, la experiencia con Cayetano, básicamente, en esta investigación fue el hecho, ¿no?, de querer participar de los chicos, sabiendo ellos de que no necesariamente, pues, era un trabajo que ellos iban a publicar, ¿no? Entonces el hecho de querer participar para nosotros también es importante, ¿no?, porque ellos se llevan una manera de trabajar que es completamente diferente de repente a la que ellos tenían anteriormente, ¿no? ¿Qué queremos hacer en el futuro? Este año pensamos empezar a trabajar E. coli y el problema de residuos químicos, ¿no?, en alimentos. Entonces estamos tratando, ¿no?, de comprar un HPLC masa a masa. Ojalá que este año nos lo puedan conseguir.
y tenemos algunos contactos en el extranjero para empezar a trabajar en esta área, ¿no? Uno de ellos es el doctor Arturo Nadón de la Universidad Complutense, con el cual tenemos un contacto ya bastante estrecho, ¿no? En las conversaciones para iniciar. La Universidad Cayetano, el doctor Falcón ha hecho ya algunas publicaciones de este tema, pero con una metodología de screening nada más, ¿no? Entonces sabemos que el problema de residuos tiene que ser cuantificado, más no debe ser, o sea, no puede ser una prueba cualitativa, sino tiene que ser una prueba cuantitativa para que le dé un mejor valor de publicación, ¿no? Entonces, trabajo en conjunto con quienes tenemos. Actualmente con la Universidad Cayetano Heredia, como les digo, venimos trabajando con ellos ya hace más o menos unos 3 años, ¿no? Con la Universidad de León de España, ¿no? Con la Universidad de Baja California Sur, que recién este año tuve la oportunidad de ser invitada y que ellos están muy deseosos, ¿no? De poder hacer un convenio para poder venir tanto sus investigadores acá a Perú como que gente de Perú se desplace para allá. Y la Universidad de Cork de Irlanda, ¿no? Entonces, antes yo estaba hablando con el doctor Armando González y él me decía, ¿no? De que muchas veces los contactos se consiguen por amistad y esa también es una realidad que tenemos que asumirla, ¿no? En realidad, muchos de acá, de las personas que acá son amigos míos con los cuales yo hice el doctorado y por lo que en algún momento entramos en contacto, ¿no? Y gracias a eso es que, bueno, ahora tenemos contactos afuera, ¿no? Esperamos seguir trabajando con Cayetano más estrechamente y ojalá que de acá salga pues algo bueno, ¿no? Muchas gracias, doctora. Invitamos al doctor Néstor Falcón, vicedecano de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él nos dará el tema la medicina veterinaria y su importancia en la salud ambiental, oportunidades de investigación. Doctor Falcón, tiene 10 minutos. Gracias. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Cuando recibimos el encargo de conversar un poco o comenzar a hacer contactos con gente de mi ex facultad de trabajo, dicho sea paso, yo soy sanmarquino, me formé en la Facultad de Veterinaria de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y mantenemos una estrecha relación con los colegas y amigos ahí. Y eso ha conllevado también a comenzar a trabajar algunos temas en forma conjunta. La doctora Daphne Ramos ya mencionó un poco de ello. Y yo quiero más bien hablar un poco acerca de qué otras cosas podemos hacer en este campo, ¿no? Y hablábamos un poco del tema de la salud ambiental, ¿no? Un tema que está tan discutido, tan conversado en estos últimos tiempos y en la cual consideramos que la carrera de medicina veterinaria y otras muchas tienen que ver, si no es todas, claro está, ¿no? Entonces rápidamente vamos a ver estos cuatro puntos y empezaremos pues hablando un poquito de la definición de lo que es la salud ambiental según la OMS, ¿no? Dice, la salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. Y por eso es que cuando consideramos los factores que están asociados a la salud ambiental, evidentemente todas las profesiones de alguna u otra manera están involucrados en ello. Y hemos puesto énfasis en la salud humana porque la carrera de medicina veterinaria también es una carrera de salud y finalmente todas las carreras tienen como fin supremo, ¿no? el bienestar del humano. O sea, nosotros no somos médicos veterinarios para que un perrito esté bien o un gatito esté bien, sino mucho más, ¿no? Estamos por encima de eso y la actividad con las mascotas realmente representa un porcentaje mucho menor de lo que comúnmente se cree, ¿no?
Entonces, si la salud humana es nuestro fin, evidentemente, en las tres ramas en las que más tradicionalmente se ha dividido la carrera de medicina veterinaria, que es la salud animal, la producción y la salud pública, en todas ellas nosotros estamos aportando, ¿no? Aportamos cuando hablamos de salud animal porque tenemos que tener animales sanos para que los productos que llegan para consumo de las personas, ¿no?, sean inocuos. Y eso si estamos hablando de animales de producción, ¿no? Si hablamos de las mascotas, los animales de compañía, también, ¿no? El bienestar de las personas tiene mucho que ver, ¿no?, también con el bienestar de sus animales. En estos últimos tiempos, ustedes habrán visto, la gente está muy sensibilizada con la mascota, los perritos, los gatitos, ¿no? Y las personas responsables, claro está, y que tienen la posibilidad de llevar a sus animales a un veterinario, bueno, ahí muestran su interés y su cariño y su preocupación por ellos, ¿no? Y ellos, evidentemente, psicológicamente, emocionalmente, se encontrarán muy bien. Pero ¿qué es lo que está pasando con otros problemas? Los gatos de Miraflores, los perros que se encuentran en las calles, la contaminación ambiental por de animales, etcétera, etcétera. Esos temas también son importantes y debemos tener en consideración que de alguna u otra forma afectan a la salud. Afectan a la salud humana, ¿no? Además, en esa definición de la OMS dada en Sofía Bulgaria en 93, hablamos también que la salud ambiental se refiere a la teoría y práctica, a la evaluación, corrección, control y prevención de los factores ambientales que puedan afectar de forma adversa la salud de las presentes y futuras generaciones. Lo que trabajemos ahora, probablemente no lo estaremos gozando nosotros, pero de seguro que es un esfuerzo que tenemos que hacer para que las generaciones futuras, ¿no?, encuentren un mejor ambiente en que desarrollarse. Hemos visto tantos fenómenos, para mañana un pronóstico de terremoto, ¿no?, el calentamiento global, el cambio climático, etcétera, etcétera. Todo eso está afectando al ambiente y todo eso repercute sobre la flora, la fauna y evidentemente la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, aquí para dar algunos ejemplos de factores ambientales que afectan la salud de las poblaciones humanas y animales. La presencia de sequías, inundaciones, desastres naturales y tecnológicos tiene que ver pues con pérdida de vidas humanas, daño de las cosechas, pérdida de rebaños. Se pierden las cosechas, ¿qué comen los animales? Se pierden las cosechas, ¿qué comen las personas? Se pierden los animales, ¿qué es lo que van a consumir las personas? ¿No? Y en el tema del cuidado y la producción de alimentos, bueno, los veterinarios estamos ahí. En el problema de la inocuidad de los alimentos, los veterinarios estamos ahí. Más adelante, la proliferación y empleo de sustancias químicas, contaminación de ambientes, plantas y animales, por eso que la doctora Ramos mencionaba, ¿no?, que en el futuro se va a comenzar a trabajar el tema de residuos que puedan estar llegando por una u otra vía al consumo humano. Hay que ver, entonces, comenzar a trabajar en el término de una salud, nosotros preocupados por ver qué es lo que se está produciendo, las personas en el ámbito humano, qué es lo que está sucediendo con el organismo de las personas que están consumiendo estos productos, ¿no? No es ético, por ejemplo, para mi manera de ver, ¿no?, que cuando se hacen evaluaciones de residuos, la preocupación se haga esas evaluaciones porque estamos preocupados porque es una restricción comercial, pero no estamos muy preocupados porque eso afecte o no a la salud de las personas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también se tienen que valorar. Y acá hay algunos factores químicos y eso de alguna manera nos da y diferentes blancos que son afectados y que de ahí nos puede dar una idea de lo que podemos comenzar a trabajar en el futuro, ¿no? El tema de aire, la contaminación atmosférica, el tema de la reducción de la capa de ozono, el efecto invernadero, de alguna u otra manera está afectando pues el medio ambiente, está afectando a la flora, a la fauna, a las personas. Entonces todos tenemos de alguna u otra manera que ver en resolver o paliar estos problemas. Lo mismo tenemos con el agua, ¿no? Hay contaminaciones de metales pesados, plaguicidas, los peces pueden tener, que son bioacumuladores, pueden estar acumulando estos metales pesados, los peces son consumidos por las personas, los metales pesados también como restricciones comerciales, ¿no? Y ahí tiene que ver el médico veterinario.
la Comunidad Económica Europea solamente acepta a la firma de un médico veterinario que garantice la inocuidad de los productos que son exportados, ¿no? Lo mismo tenemos con el tema del suelo, el clima y, bueno, aspectos psicosociales, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen que ver con lo que es la salud ambiental y en la cual todos tenemos algo que decir, ¿no? Esto es alguna de las condiciones que deben conocer los médicos veterinarios respecto al tema ambiental, pero pasando esto, ¿no? Acá hay algunos ejemplos en los cuales hay enfermedades zoonóticas asociadas a la salud ambiental. Peste relacionada al ambiente, hombres, roedores y sus pulgas, evidentemente. La leptospirosis asociada a la disposición de aguas residuales y recolección y disposición de basura, ¿no? La leptospirosis, un tremendo brote, tremenda epidemia en este verano en Iquitos. La toxocariosis, la contaminación de parques, ¿no? Con excremento de perros. Son problemas realmente importantes. Y aquí algunos estudios que hemos venido realizando, en las cuales de alguna manera son estudios iniciales, básicos, que tienen que ver pues con lo que es el ambiente y nuestra profesión, ¿no? La preocupación del uso indiscriminado de antibióticos en la producción animal, la concentración de residuos, las buenas prácticas ganaderas, ¿no? La presencia de salmonela y también el tema de la resistencia a algunos antibióticos, ¿no? en animales silvestres. Son temas que se tienen que tener en consideración, ¿no? Y estas serían algunas de las oportunidades de investigación que podríamos tener, áreas en las que podemos trabajar, de las muchas tantas en las que podemos desenvolver. Voy a poner dos fotos, ¿no? Esta, por ejemplo, aquí nuestro muchacho trabajando en estos ambientes. Esta es una chanchería, hay perros, hay gatos, hay cerdos. Los cerdos son solamente mano de obra porque en realidad no les importa a ellos mejorar su sistema productivo porcino, porque no ganan por vender cerdos, ganan por el reciclaje de la basura. Por tanto, los cerdos es una ganancia adicional. Los cerdos van y limpian estos lugares de productos orgánicos, ¿no? Y esto es la otra parte, ¿no? El tema de en un lugar en la ciudad, ¿no? Donde los parques son bonitos, donde se supone que debería reinar el bienestar, ¿no? Pero también hay temas de contaminación, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Falcón. En esta oportunidad no vamos a tener un espacio para conversar con los expositores durante el almuerzo. Invitamos al doctor Alfredo Delgado, director del Instituto de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y al doctor Armando Jun, decano de nuestra Facultad de Veterinaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Quisiéramos darle la bienvenida al doctor Pedro Cotillo, a nuestra local de La Molina de la universidad, y esperamos que todo este evento organizado sea de su completa complacencia. Vamos a hacer un pequeño panel, una primera ronda de 2 minutos por cada uno de los panelistas y luego una segunda ronda de 3 minutos y terminamos con este primer bloque de la primera sesión. Podemos empezar con el doctor Alfredo Delgado. Doctor Delgado. Sí, muchas gracias ante todo por la invitación de estar acá para comentar algunas cosas. Creo que lo de inocuidad alimentaria es un imperativo. Es un imperativo profesional de nosotros los investigadores, los docentes universitarios y de la comunidad en general. Y es un imperativo legal, porque existe un decreto supremo sobre el particular que norma las consideraciones de inocuidad alimentaria. Por lo tanto, por lo menos el SENASA tiene una subdirección o una dirección de inocuidad alimentaria. Eso en términos de avance en el tema es bastante interesante. Paralelamente a eso, me cupo la oportunidad de poder hacer un primer curso de una semana para todos los médicos veterinarios de las representantes de las regiones
por lo tanto han habido 24 y algunos más, creo que había un representante del BRAE. Es decir, hay la intención, se ha podido replicar este curso, por lo menos en Piura, en Trujillo, y alguna otra ciudad más, y pues donde he participado. No quiere decir que hayan sido las únicas, son las que he participado y tengo conocimiento. Y la preocupación es grande, ¿no? La doctora Dafne Ramos ha mostrado unas fotografías de cómo se procesa la carne. Evidentemente es uno de los productos de procesamiento primario que tiene que merecer nuestra atención, y evidentemente esto pues, quizá podemos hacer en un trabajo multidisciplinario. Ahora que nos convoca Cayetano, pues ¿por qué no hacer San Marcos Cayetano proyectos de investigación que tiendan a ver con inocuidad alimentaria y qué es lo que podemos hacer en términos de avance en estos temas? Algo que tangencialmente también ha tocado sobre el tema del doctor Falcón es el procesamiento primario de la leche. La leche que se procesa en nuestras cuencas lecheras lamentablemente deja mucho que desear en términos de calidad e inocuidad sobre todo. Y eso tiene que ser visto de manera muy responsable por la autoridad y también por quienes estamos a la cabeza de la investigación. En San Marcos nosotros estamos preocupados por tratar de establecer algunos grupos de investigación que tiendan a enfocar estos temas, porque entendemos que de cómo es que se procesen los productos, por lo menos de forma primaria, tanto estos dos que he mencionado como la miel de abeja, que también es otro de procesamiento primario, tiene que ser parte de nuestra preocupación, y probablemente eso lo vamos a estar discutiendo también el 17, 18 y 19 de octubre, donde gentilmente están invitados también, que es nuestro seminario taller de investigaciones, como anualmente lo venimos haciendo. Eso para una primera ronda creo que está bastante bien. Supongo que el doctor Jung, con la experiencia que tiene mucho que aportar sobre el tema. Gracias. Gracias, doctor Delgado. Doctor Jung. Buenos días con todos y muchas gracias. Con mucha felicidad de ver de que los tópicos que se han tocado ahora son la parte donde nuestra nueva reestructuración de la malla curricular está enfocando, que es la inocuidad alimentaria y la sanidad ambiental. La doctora Dafne, que también es profesora de nuestra facultad, ha señalado la incidencia en salmonela. Nosotros hemos estado apoyando al DIGESA en la parte de caracterización de salmonela, y cuando uno come pollo a la brasa piensa que ahí está todo esterilizado, pero en la entrepierna de los pollos todavía queda algo crudo, de ahí se hisopa y se puede aislar la salmonela. Entonces hay un factor muy importante ahí para la salud pública. Creo que y la pechuga no, la pechuga sí se cose, pero la entrepierna sería al aislamiento. Y hay una feliz coincidencia, porque nosotros estamos trabajando mucho con inocuidad alimentaria, sobre todo con lo que es exportación en el área de apicultura, y donde el trabajo de sanidad ambiental es mucho más fuerte, porque eso es una demanda oficial de la sanidad comunitaria en la Unión Europea. Vigilar las biotoxinas marinas, fitoplancton tóxicos, los metales pesados, medir batimetría, hasta las corrientes, los fondos, qué microorganismos hay en los fondos marinos, porque todo eso contamina nuestros mariscos. Y ustedes saben que hay una prohibición de la Unión Europea para cierto concha de Perú, para que pueda exportar a la Unión Europea, por el hecho de haber producido brotes de hepatitis en países de la Unión Europea. La primera ocurrencia fue en 1999, y yo participé en el 2000 apoyando a la IGESA desde San Marcos, y en el 2008 ha vuelto a suceder un evento de hepatitis en humanos en Sevilla, en España. Desde esa época el mercado peruano está cerrado para la importación de un grupo de especies de molusco bivalvo. Y eso significa pérdida de millones de dólares. Solamente con una empresa se ha perdido 4 millones de dólares, y hay muchas más empresas que están trabajando. Y todos los profesionales que trabajan en la sanidad comunitaria son médicos veterinarios. Entonces ahí es nuestro factor de dar el énfasis, de poder reforzar nuestra malla curricular para que pueda tener competencias y pueda trabajar en estas áreas nuevas. Hemos creado también nuestro laboratorio de salud pública,
Y aparte de los conocimientos técnicos que se han descrito, es necesario que también nuestros egresados tengan la competencia en conocimiento de todo lo que es las legislaciones en cuanto a sanidad, tanto de la FDA como de la Unión Europea, donde principalmente se van todas nuestras exportaciones. Ustedes saben que nosotros somos un país pesquero, somos consumidores de mariscos, y entonces los mariscos que están contaminados con hepatitis, norovirus 1, norovirus 2, sobre todo en la zona norte, cuando no pueden ser exportados por esas condiciones de contaminación, van al consumo interno. Entonces muchos de nosotros, después de haber comido un ceviche mixto, 12, 14 días han estado con su sintomatología de hepatitis, sobre todo la hepatitis A, ¿no? El metal pesado igual, ya lo mencionó el doctor Falcón. Hay mucha acumulación, sobre todo de mercurio, cadmio en los peces, sobre todo en aquellas especies que tienen mayor tamaño. Entonces, cuando a veces nosotros vamos al mercado, escogemos el pescado más grande porque decimos que hay más carne, etc. Pero también hay mayor contenido de metales pesados. Entonces, es una buena coincidencia de reencontrarnos aquí con los colegas de San Marcos. La Facultad de Veterinaria se formó solo con egresados de San Marcos, en Cayetano. Entonces es algo como sucedió con medicina. Ahora estamos incorporando colegas de otras universidades. Por lo tanto, si vamos a establecer vínculos para desarrollar programas de investigación, enhorabuena, porque en la parte académica ya nuestra facultad con la Facultad de Veterinaria de San Marcos ya viene trabajando por varios años. El doctor Delgado, que nos acompaña en la mesa de honor, es un profesor de nuestra facultad, y queremos ir incorporando, con permiso de la Facultad de San Marcos, algunos tiempos completos de San Marcos para nuestra facultad. Pero feliz de estar en este momento, de reencontrar con los colegas. Algunos han sido mis alumnos, otros mis profesores, y entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, empezamos la segunda ronda con el doctor Delgado nuevamente, los 3 últimos minutos. Doctor Delgado. Sí, yo había mencionado algunas cosas sobre procesamiento primario. Tenemos como Cayetano y San Marcos, tenemos que hacer los esfuerzos posibles para que, por ejemplo, los camales cumplan el rol que deben cumplir. Existe una situación bastante particular. Los camales son, la mayor parte de ellos, responsabilidad de las municipalidades. El SENASA clausura los camales, sin embargo, se judicializa el tema y se vuelve a abrir. El ejemplo más claro lo tenemos cerquita de Lima, en Huaral. El camal de Huaral oficialmente no existe, por lo tanto no debería dar sello de calidad a la carne. Sin embargo lo da, gracias a un amparo judicial. El camal más limpio que he podido conocer a nivel nacional es el de Piura, que es un camal concesionado por la municipalidad. Sin embargo, el camal de Catacaos maneja las carnes en el suelo, así como la foto, y quizá peor que la que mostró la doctora Dafne Ramos. Y entonces ahí tenemos un problema bastante serio. Y estas cosas no van a ceder, en mi concepto, si es que nosotros, los investigadores, o nuestros investigadores, porque finalmente yo ni siquiera soy el investigador principal o el más importante, hay mucha gente que trabaja. Gente como Armando González, que entrega su tiempo bastante a la investigación, no pongan el dedo en la llaga y diga fehacientemente: la carne de Catacaos tiene, no sé, pues millones de bacterias, versus la carne del camal de municipal concesionado tiene cientos. Entonces esto no va a ceder. Y probablemente esto responde mucho a la parte de lo que es política, de trabajo desde los gobiernos central y locales, ¿no? O sea, me parece raro que esto suceda, ¿no? Y está sucediendo, y se está dando a cada rato. Y evidentemente eso atenta contra lo que es el principio de lo que es la producción del procesamiento de la carne como producto del procesamiento primario. En el caso de la leche venimos de una lechería pues ancestral, anacrónica, y se sigue con las mismas costumbres y se sigue aplicando las mismas las prácticas ganaderas. Pese a que esto se ha tratado de corregir en el tiempo, no se ha podido.
no hay otra forma, yo no veo otra forma tampoco, es que si nosotros no trabajamos en esto y no demostramos fehacientemente que la leche que proviene de tal o cual granja produce trastornos gastrointestinales, produce infecciones, produce malestar, si nosotros no demostramos eso fehacientemente, sea que trabajemos solo los veterinarios, trabajemos en un equipo multidisciplinario de médicos veterinarios, los de medicina humana y algunas otras profesiones más, los de sociología, no va a haber vuelta que darle acá. Y tuve la suerte de conversar un poco con la doctora Gisela Orjeda, que debe ser conocido para Cayetano, y pues sí, pues su preocupación es mucho, ¿no? Su preocupación es por la investigación, su preocupación es por la investigación multidisciplinaria y donde podamos estar juntos, pues las diferentes profesiones, las que hay entre Cayetano y San Marcos, y si no hay ahí, pues buscaremos otra alianza y otro punto donde apoyarnos. Gracias. Muchas gracias, doctor Delgado. Doctor Kuhn. Reforzando lo que dice el doctor Albert, síndrome de Alzheimer. Es cierto, cuando uno viaja por investigación, viaja a todo el Perú y encuentra que los centros de procesamiento, tanto de ganado vacuno como de alpaca, no tienen ninguna condición higiénica. Tuvimos la semana pasada una reunión con gente del SENASA que manifestaba que tampoco hay control sanitario estricto. Entonces, el problema de salud pública o de seguridad alimentaria no solamente es, digamos, actividad del médico veterinario, sino también de las autoridades políticas, de los organismos estatales. Las playas donde se hace cultivo de los mariscos tienen que tener cierta categoría de niveles de aceptación, de contaminación bacteriana viral o biotoxina. Y para eso hay organismos del Estado que con sus inspectores hacen toda la vigilancia. Y entonces cuando ese factor humano se quiebra porque hay debilidad en la parte ética, el riesgo de la salud pública es evidente, ¿no? Lo otro es, muchos de acá son médicos humanos, cuando hay problema renal, siempre lo primero de medicamentos de opción primaria viene a ser la ciprofloxacina. Y hay muchas mujeres que son las más susceptibles a hacer problemas urinarios, toman, el médico le receta ciprofloxacina y no hay una evidente mejora. Y hasta ahí. Y cuando hacen el antibiograma hay una gran resistencia. La ciprofloxacina es de uso humano hace pocos años, pero en medicina veterinaria se usa desde muchos años atrás. Y entonces, ¿cómo es que las personas que no han tomado nunca cipro son resistentes y no pueden combatir su Escherichia coli o una infección de glomerulonefritis? Simplemente porque han consumido carne de pollo, ¿no? Huevos, donde hay rasgos de esos antibióticos o también metales. Si el laboratorio de San Marcos va a comprar su HPLC o masa, ustedes compren el masa, nosotros el HPLC porque el masa es más caro, pero ahí se puede hacer toda una detección de toxinas y metales pesados, ¿no? Sí, la salud pública, nosotros que trabajamos en estudio de análisis de riesgo e impacto ambiental en el sector pesquero, las fábricas, los botes, todos contaminan el ambiente. Todos los desagües que van de los asentamientos humanos van hacia las playas donde están los cultivos de las conchas. De ahí los buzos están en las conchas. Y cuando uno hace el análisis ambiental, vuelan Escherichia coli, coliformes fecales, salmonella, ¿no es cierto? Entonces, técnicamente no se puede resolver si no hay un apoyo político de las autoridades de la región, de los municipios, ¿no? Y lo otro, pues, le digo, la ética, ¿no? Porque es terrible ver cómo en el campo se rompe todo eso y la salud pública viene a ser lo último que le dan ellos importancia. Bueno, solamente para terminar, en la parte de investigación, el grupo del doctor Hugo García viene trabajando ya por años con el doctor Armando González de la Facultad de Veterinaria de San Marcos. En esa época, Pavel Cayetano todavía no existía, ya estamos, pero ahí podemos también colaborar con nosotros proyectos en forma conjunta, podemos hacer reuniones en la facultad de San Marcos y comenzar a delinear líneas de trabajo en forma conjunta, porque realmente la salud pública y la seguridad alimentaria lo necesitan. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Delgado, al doctor Jun, por sus valiosos aportes. Creo que hemos tocado varios aspectos de la medicina veterinaria. Hemos escuchado sobre las buenas prácticas de manipulación de alimentos, implicancias de la medicina veterinaria en la salud humana y ambiental, la propuesta de cursos de extensión y capacitación, cursos para ser incluidos en las currículas, sanidad alimentaria, alimentos de origen aviar marino, y ver que tengan las mejores condiciones para el consumo humano. Y básicamente una de las cosas más importantes y centrales es el rol de la investigación en las buenas prácticas de manipulación de ganado de consumo humano. Creo que hay mucho por hacer y es el momento preciso para empezar a conversar y empezar a hacer los diseños de trabajos de investigación para ser realizados de manera conjunta. Muchísimas gracias a este panel y continuamos con el segundo bloque. Gracias, doctor Delgado. Gracias. Invitamos para el inicio del segundo bloque al doctor Armando González de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tocará el tema sobre cisticercosis, aspectos veterinarios. Doctor Armando González tiene 10 minutos. Gracias. Mientras me pone el aparato, quiero dejar constancia de mi total agradecimiento por la feliz ocasión de esta reunión. Como voy a insistir más adelante en mi charla, la investigación depende de la oportunidad de hacer amistad. No se ordena, sucede nomás. Es como enamorarse. Ustedes no le dicen a sus hijos cásate con fulano o con mengano. Los ponen que se junten en las fiestas y sucede. Bueno, primero lo que hay que hacer es una serie de aclaraciones en realidad, y es que a diferencia de lo que quiere mi tocayo que suceda, yo me pasé de Cayetano San Marcos. Yo tuve la buena fortuna de encontrarme en la maestría en microbiología, que yo estaba en farmacia en ese entonces, y encontré al doctor Gilman y tenía el problema logístico puntual en el 88 de comenzar a trabajar con cisticercosis, y habiendo firmado y habiéndose comprometido a hacerlo, no tenía nada para hacer. Y convocó a 2 personas para que lo hagan, Hugo para que le resuelva la parte humana y yo los animales. En ese entonces, los médicos veterinarios estamos restringidos a ser camaleros nomás, con disculpas de lo que han hablado antes. Entonces, de alguna manera, yo no creo en eso. Yo creo que, por lo menos en San Marcos, antes de conocer al profesor Gilman, en San Marcos es una facultad que se caracteriza por la investigación. Hay grandes próceres, desde Moro, ¿cuál más? Estaba Llenas también, que tanta gente que hubo y existe una mística de investigación insuperable, que era general en San Marcos, pero que de alguna manera todavía permanece como rezagos en veterinaria. ¿Ese soy yo? Ya, lo que voy a hablar ahora son de los logros de veterinarios con el cisticercosis Working Group en Perú. Recuerden, yo estaba en Cayetano en una buena cantidad de estos logros. Después me las ingenié para permanecer en Cayetano, ¿ya? Hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver. Como les decía, como esto. Ya ves. Niña. Ahí está. Ya está. Uno de estos botones es AIDA. En aquel entonces estábamos restringidos a hacer cisticercosis solamente en el camal. Y eso estaba mal. Porque la cisticercosis ocurría porque había una manga de veterinarios corruptos que dejaban pasar la carne de chancho infectada. ¿Ya? Hace 5 años demostré que cuando la zona es endémica, ya de los 325 chanchos que yo maté, la mitad tiene anticuerpos. De esos 40 tienen la infección, son necropsia positivos,
de esos solamente 16 tienen quistes vivos que son capaces de continuar el ciclo, y de esos solamente uno tiene más de 5 quistes en toda la canal. Entonces es estúpido esperar que en el camal se controle la enfermedad, solo matan 1 de 16, ¿no? Y eso también explica por qué es que la tenia es solitaria. Si los cerdos se distribuyen, si los cerdos, las quistes se distribuyen consiguiendo la distribución de Poisson, ¿cuál es la probabilidad que en un pedazo de carne de 200 gramos, ¿no?, hayan 2 quistes sanos, ¿no? Por eso es que es solitaria, no es que se pelean y que voy a encontrar el químico que hace que se muera uno, no. Como sea, lo primero que hicimos fue persuadir a la gente de que los cerdos son mejores para observar la presencia de la enfermedad en el campo. ¿Por qué? Porque la población humana se renueva cada 60 años y la población porcina se renueva cada año. ¿Ya? Hasta el 94, hasta el 93, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Silvita conoció? No, sí lo conocía, pero no oficialmente. Cuando Silvita conoció a mi compadre mismo, yo hablé del diagnóstico de la enfermedad en cerdos. Habíamos 3 o 4 veterinarios en toda la sala. Hasta ese entonces la cisticercosis era la Tenia solium, era una enfermedad de humanos. Y es la verdad, la importancia es que le da a los humanos. No es como tienes aginata. Pero ahí teníamos un poco que hacer. Y yo hablé de la posibilidad de ver los cerdos, ¿no? Varios colegas, ¿te acuerdas de Proaño? Dijeron que yo estaba hablando tonterías. Mi compadre agarró, en ese entonces éramos amigos nomás, y dijo, comenzó su charla diciendo, yo me uno, ¿no?, a la apología del chancho, dijo, me vendió, ¿ya? Entonces, poco a poco nos dimos cuenta que realmente era importante, colaboramos para ayudar al doctor Víctor Sanz en desarrollar la prueba de Western blot para cisticercosis porcina, y eso fue el primer gran avance con el que colaboró la veterinaria al grupo, ¿no? El segundo fue el tratamiento de cisticercosis porcina usando fendazol. ¿Ya? Nuevamente, entre Hugo y el doctor Gilman querían que yo trabaje en los tratamientos de los esquemas humanos, ¿ya? Y yo me acordé de la cosa es que finalmente, en un proyecto que yo tenía que mandar para el Vendasol, yo puse Search Replace y se puso Fendazol, saqué la plata, la probamos y hasta el día de hoy se usa, es la droga recomendada por la OMS, ¿no? Los africanos dicen que lo han descubierto, no lo mencionan en su paper, pero no importa. Ese fue los datos que usó Néstor para su tesis de pregrado. Ahora el ofendazol ya está tratándose en humanos, ¿no es cierto? Recién después de solamente 20 años van a comenzar a hacer las fases 1 en humanos. Entonces yo creo que ese también fue un gran logro. Para ese entonces yo ya estaba en San Marcos. Salí a una plaza en San Marcos y me fui para San Marcos. Pero como les voy a contar más adelante, fue más que todo una decisión del grupo. El grupo va a perseverar si nosotros estamos en diferentes lugares, ¿no? Nunca pongas todos los recursos en un solo lugar. No voy a hacer que cambie el rector, no voy a hacer que cambie el gobierno y estemos fritos todos. No, de verdad, de verdad. Entonces yo me pasé a San Marcos, ¿ya? Pero siempre que conversamos, y éramos muy amigos con Hugo, y en ese entonces hablábamos mucho de que, bueno, que íbamos a estudiar epidemiología. Hugo se fue a Hopkins a hacer epidemiología clásica No, y la verdad es esa. No es que Hopkins se crean los mejores del mundo, son los mejores del mundo. Entonces ahí se fue Hugo. Yo me fui a Inglaterra a estudiar epidemiología y economía veterinarias, que es la enfermedad como componente del sistema productivo, para complementar. ¿Para qué vamos a hacer lo mismo? Para ver quién es el que más se acuerda. Es un poco idiota. Entonces yo me fui a estudiar otros aspectos. Me ayudó sobre todo a ver procesos y transmisión, que hasta el día de hoy me sirven. Mal, pero me sirven, ¿no es cierto? Después, bueno, eventualmente, cuando no tenía el modelo de infección, usábamos cerdos centinelas para diagnosticar, para probar vacunas, para probar inmunología, para comprobar estado de enfermedad. Y también no fue bien, ese fue otro gran logro. El tercero fue el tratamiento combinado de humanos y cerdos, ¿no? Que, bueno, en ese entonces, la verdad de la milanesa es que en ese momento yo todavía no había ido a Inglaterra. Y más o menos dijimos, esta vaina es sentido común. Si uno trata los quistes al mismo tiempo que los humanos, entonces por narices se combate toda la enfermedad. No era así. Había sido que la tasa de recambio de población porcina
las diferencias de las coberturas, ¿no? Y sobre todo, las pocas tenias que mantienen el ciclo de vida en una zona endémica hacen esa idea un poco difícil. Eventualmente, cuando regresé de Inglaterra, ¿no? Ya tenía el modelo matemático y comenzamos a hacer cuántas veces y cuántos espacios y todo lo demás. Llegamos eventualmente a eliminar la tenia solium, ¿no? Aunque también ya en ese entonces, ya con el GACE, que también fue, o sea, siempre se establecen las relaciones y después se van produciendo publicaciones, las publicaciones llegan a los proyectos a proyectos más grandes. Nos embarcamos en el proyecto GACE, que va a hablar Hugo seguro. Tuvimos la fortuna de contratar ha venido también Guillermito, y lo eliminamos. Se puede eliminar. Finalmente, en este mismo proyecto, paralelamente, claro, paralelamente no está acá, pero yo afilé el modelo de infección de cisticercosis para probar vacunas, ¿no? Pero ya estaba publicado y tal, no sería un poco... Realmente, si quería la verdad, el único sitio del mundo donde se prueban vacunas es Perú. ¿Ya? Pero no es que tengamos el modelo, es que se ha acabado. En el resto del mundo no sé dónde está. Entonces, la vacuna, en el proyecto, probamos que la vacuna, al final, el resultado que más me gusta a mí es, probamos tratamiento de humanos y porcinos en un montón de villas, y a la mitad le dimos vacuna y a la mitad no. Al final del día, no había cisticercosis en ninguna. Eliminamos la enfermedad. Pero en el grupo de villas que no tenían vacuna encontramos cerdos con quistes degenerados. Entonces, nuevamente, ¿para qué va a pagar uno la vacuna? En ese entonces, yo ya me había encontrado con la endemicidad estable. Y la verdad es que una vez que uno elimina y mata todas las tenias, da oportunidad a que toda la población se haga susceptible. Entonces, hay reproducción. Entonces, el momento de la vacuna, para mí, es una vez que uno elimina. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que vive la tenia, que son 26 a 50 meses con 95% de probabilidad. Es otro experimento que hicimos. Esto es lo más importante que hemos hecho. Hemos hecho un montón de experimentos en el camino. Y un montón de intentos. En cisticercosis, pero nosotros somos mucho más que esto. Acá está, logros, ¿no? Otros logros en proceso, ¿no? Estamos probando vacunas expresadas en salmonela, y esta es una idea nueva que normal la puedo hacer, y eso lo estoy pensando cómo. Me encontré un amigo que trabaja en vacunovirus, y conversamos de las vacunas, y me dijo que cuál es el problema de la vacuna. Y dije, porque ¿cómo poner una vacuna cuando ya no tienes la enfermedad? Ya no hay el asusto. Entonces me dijo, ¿qué tal si lo ponemos junto con una... Yo he trabajado en vacunovirus expresado, yo puedo lo hice con cólera porcino. ¿Cuánto mide tu péptido? Y ya comenzamos a hablar y tal, ¿no? Almorzamos juntos, ¿no? Y me dijo, hay que hacer un proyecto, o sea, eso todavía está en veremos. Finalmente, ahorita estamos haciendo un modelo de neurocisticercosis en cerdos, ¿ya? También en todo esto hay un modelo en ratas, ¿no es cierto?, pero que es idea y mérito de Manuelita Verástegui, de Cayetano, ¿no? Pero queremos probar infectar al cerdo como modelo de cisticercosis humana, ¿no? Y también también estoy trabajando en esquemas iconoclásticos de monitoreo de dudosa reputación, ¿ya? Doctor, ¿Ah? Tiempo. Ya. Y eso es todo. Invitamos al doctor Hugo García, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él nos tocará el tema sobre cisticercosis, aspectos médicos. Doctor García tiene 10 minutos. Buenos días. Antes que nada, ¿cuál es el botón? Antes que nada, gracias por la invitación. No sé si se escucha bien. Mi maestro Cipriani decía que cuando alguien empieza a hablar diciendo se dice o dicen, que fijo que va a decir una estupidez.
así que no voy a empezar con Sedition, sino cuenta la historia que el creador del surrealismo, André Breton, cuando fue a México por primera vez, dijo 20 años para crear el modelo del surrealismo, y el surrealismo ya existía en Latinoamérica, es surreal. Bueno, a mí cuando me llegó esta invitación sentí exactamente lo mismo, o sea, es una sensación tan agradable que después de 25 años trabajando juntos, por fin las instituciones tiendan un puente para que no haya uno o dos grupos trabajando juntos, sino 20, 25, 40 o 50 grupos trabajando juntos. Se puede trabajar juntos. La siguiente idea es, cuando uno va a hablar siempre dice, ¿qué podemos transmitirle al auditorio? O sea, ¿para qué me voy a parar ahí delante por 10 minutos para contarles historias, dejar mensajes o transmitir información? Entonces, yo quería empezar por decir, como ya lo ha presentado mi compadre muy claramente, nosotros trabajamos como un grupo multidisciplinario de diferentes sitios, diferentes instituciones. Entre los placeres grandes de hoy día ha sido ver a los jóvenes aguerridos, Néstor y Dafne, que trabajaron con nosotros hace, ¿cuántos? 15 años tal vez. No, 2 años. Anteayer. Ahora convertidos ya en investigadores manejando sus propias líneas. Y es un poco la historia de lo que les voy a contar. Primero, ¿hasta dónde hemos llegado? Al final del día, la exposición de Emiko fueron los logros veterinarios del grupo de trabajo en cisticercosis en el Perú. Y al final del día uno hace investigación por el producto de la investigación. Uno no hace investigación ni por la plata, ni por el sueldo, ni por los viajes, ni al final ni siquiera por los premios. Uno hace investigación por el producto. Pero dentro de todos esos productos, el grupo nuestro llegó a convertirse en la red más fuerte en esta enfermedad en el mundo. Y a la fecha ya estamos cerca de las 200 publicaciones, y un par de libros por allí, y un montón de cosas que han cambiado el panorama de la cisticercosis en el mundo. ¿Y cómo empieza esto? Empieza cuando toda esta red de centros, Cayetano, San Marcos, yo trabajo en el Instituto de Ciencias Neurológicas, Hopkins, CS. Aquí un pequeño break para decirles que estas diapositivas las tenemos todos y les cambiamos de orden, depende de con quién estamos presentando. Si estamos en Hopkins, va Hopkins primero, etcétera, etcétera. Y toda esta historia empieza cuando este señor vino a trabajar al Perú en 1982 y empezó a hacer investigación con jóvenes peruanos que no teníamos la menor idea de lo que era investigación. En esa época yo era un joven aguerrido interno en medicina que hacía su tesis en cisticercosis y que iba camino directo a ser un neurólogo de éxito con un consultorio con alfombra guinda y secretaria con minifalda. 4 pacientes al día a $100 y se iba a vivir tranquilo y contento haciendo neurología clínica. Ese era el modelo en el que me había formado, que sigue siendo un modelo interesante. Pero Bob estaba buscando a alguien que sepa cisticercosis y que no cueste. Entonces me enroló en la investigación. 10 años más tarde ya tenía una serie de publicaciones, ya estaba haciendo el doctorado en salud pública en Hopkins y ya no hubo marcha atrás. Se acabó el sueño de la secretaria con minifalda. Y este es el grupo coordinador, el doctor Sang, Emiko, yo y el doctor Guillermo. Y los 4 coordinamos toda esta red que, como les digo, nosotros tenemos un lema muy claro que dice, nosotros somos un equipo, los demás están trabajando. Vamos a pasar muy rápidamente sobre el montón de cosas que hemos hecho. Realmente no a la manera de propaganda ni de finta, sino simplemente para dar una idea de cuán variada es la actividad. Entonces, nosotros a estas alturas hemos dado toda la información para las pruebas de sangre que marcan los diagnósticos de cisticercosis y teniasis. Emiko ya habló de los modelos de infección animal, de las vacunas. En la parte clínica, nuevamente nosotros, a riesgo de sonar muy orgulloso, nosotros estamos marcando la terapéutica de la cisticercosis, de la neurocisticercosis en el mundo. Estamos marcando nuevos cuadros clínicos, las pruebas diagnósticas, etc.
Y probablemente la parte más interesante es la parte de control, donde yo supongo que algunos de ustedes ya han escuchado la historia del proyecto que tenemos en Tumbes, donde con fondos de la Fundación Gates, en los últimos 10 años hemos demostrado que es factible eliminar la cisticercosis. En Tumbes hay una cantidad de epilepsia muy alta. A mí una de las primeras cosas que me enseñaron en epidemiología es que un número no sirve de nada si no tiene un comparador. Entonces yo les puedo decir que acá hay 16, y acá hay 31, y acá hay 45, y ustedes van a decir, ¿y a mí qué me importa? Bueno, la comparación es importante, ¿no es cierto? En epidemiología, cuando a uno le pregunta cómo está tu mujer, uno siempre tiene que decir comparada con quién. Entonces, este 16, ¿con qué hay que comparar? Ese 16 hay que compararlo con 5 en Estados Unidos y en Europa. Este 31 hay que compararlo con 12 en Estados Unidos y en Europa. Y la incidencia, en realidad esto debe ser alrededor de 150, un poco menos, hay que compararlo con 30 en Estados Unidos y en Europa. Ya tenemos una brutalidad más de epilepsia. No todo es por la cisticercosis, también es por problemas en el parto, otras infecciones, trauma, accidentes, etc. Pero la cisticercosis se bate con una cantidad muy grande. Entonces nosotros utilizamos todas estas herramientas, algunas de las cuales ya los mencionó Emiko. Acá ven el chancho tomando su oxfendazol, la vacuna australiana que ahora estamos probando, bueno, es el Royal nosotros, están en San Marcos probando una versión hindú de la vacuna que la debe poner a precio mucho más barato en el mundo. Y nuevamente, como ven, aquí esta es la diapositiva de CDC, donde CDC va primero, vamos cambiándole, este es el board del proyecto en el que se incorporó el doctor Llanos, que por ahí anda sentado al fondo. Y con eso se construyó un centro de investigación en Tumbes. Estas son algunas vistas del centro. Este es un área de laboratorios, acá está el tomógrafo, más vistas del tomógrafo. Por supuesto, la burocracia clama su parte, tenemos nuestra sede administrativa. Y sobre todo, este trabajo armó un equipo dirigido por este señor gordo y pelado que anda por allá al fondo, que lo robamos de República Dominicana y ahora es funcionario internacional. La OPS nos lo robó a nosotros, que armó un equipo de alrededor de 80 agentes de Tumbes, de diferentes profesiones, carreras técnicas, y los capacitó. Y ese equipo, la mitad sigue con nosotros y la mitad ahora está en todas las instancias de gobierno de Tumbes. Entonces se logró eliminar la enfermedad, y eso se ha trabajado con un montón de colaboraciones. Tenemos una serie de colaboraciones extranjeros, y a lo que estamos yendo ahora, porque ya la doctora me va a votar en cualquier momento, a lo que estamos yendo ahora es a construir un centro de investigación. Hace un par de años tuvimos la suerte que una fundación francesa nos dio 500.000 euros. Esta propuesta fue con mi nombre, pero en realidad le corresponde al grupo, así que todo esto se va a invertir en construir un centro que va a mantener la filosofía de trabajo conjunto del grupo, y en el cual Cayetano ya nos ha dado las facilidades de espacio para construir. Estamos viendo los detalles técnicos y económicos, y bueno, quisiera cerrar invitando al doctor Cotillo a manifestarse también desde el punto de vista de San Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Todavía le quedaba un minuto. Un aplauso para recibir a los dos panelistas. Bueno, vamos a seguir la misma metodología, 2 minutos en la primera ronda, luego 3 minutos para cerrar. Vamos a darle la palabra al doctor Guillermo González, a pedido del doctor Nacho. Un honor inmerecido, maestro. Muchas gracias. Antes que todo, muy buenos días. Y en nombre de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud,
agradecer esta invitación y expresar a la señora rectora Fabiola León Velarde y a toda la familia herediana nuestras más sinceras felicitaciones por su aniversario. Enhorabuena. Y bueno, por la brevedad del tiempo, primero comentar el tema. Hay mucho sesgo de mis palabras, mucho sentimiento, porque yo fui robado de una plácida y cálida playa del Caribe para venir al Perú. Enhorabuena cuando así pasó. Escuché a Hugo antes de que cantara en la Tuna en República Dominicana y bueno, acá estoy hace 10 años, 8 felices años en Tumbes y 2 años con la Organización Panamericana de la Salud en el área de enfermedades transmisibles. ¿Qué ideas me cursaban en estos días cuando la profesora María Rivera me invitó a conversar con usted estas palabras? Lo primero, ¿cómo dejar República Dominicana para venir a Tumbes, que yo no sabía dónde estaba? Y lo segundo, cómo comenzar a trabajar en un área de una enfermedad zoonótica cuando yo trabajaba con malaria, con dengue, con filariasis linfática, con otras cosas más mundanas. Y cómo tener el desafío de trabajar con 4 personajes como Bob, como Víctor, como Hugo y como Armando. Ese es el sueño de todo salubrista cuando se está creando un programa de control, cuando se está tratando de unir ese mundo de la investigación con el mundo de lo cotidiano, con el mundo de la practicidad, con el mundo de la necesidad de la población. Entonces no había otra manera que aceptar el desafío y venir a compartir la experiencia. Estando en Tumbes, a 1600 kilómetros tanto del alma mater de Cayetano como de San Marcos, facilitaba las cosas, porque era un terreno que me entregaron 16 papeles y me dijeron vaya, ande y haga ese proyecto. Teníamos que interpretar ese oráculo que era el Cisticercosis Working Group y tratar de plasmar esas ideas maravillosas y esos 16 pliegos en papel a una cosa que fue la realidad. Entonces comenzamos a enlazar ese proyecto con las necesidades de la comunidad, con las necesidades de la población, con los recursos locales, cómo formar una masa crítica de investigadores jóvenes, de gente que vivía en medio de una enfermedad endémica y epidémica en la zona, y cómo hacer fácil los procesos administrativos con un gobierno regional, con un país que entraba en un proceso de descentralización en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura y por demás. Los resultados pues fueron cada año de manera creciente. Hoy por hoy el área de Tumbes tiene un centro de salud global, logró eliminar la transmisión de la cisticercosis, la está expandiendo a la zona de Piura. Hay convenio firmado entre los señores presidentes Correa de Ecuador y Humala del Perú para que la experiencia del proyecto de cisticercosis forme parte de un intercambio de los países de frontera aprovechando el Puente de la Paz. Vi pasar durante 8 años en ese centro estudiantes de Australia, de Bélgica, de Suecia, de Estados Unidos, de Argentina, de Ecuador, de Paraguay y de otros países del área. El centro ha logrado formar 243 jóvenes en el área de investigación biomédica, en el área de investigación de enfermedades zoonóticas, en el área de comunicación estratégica, en el área de comunicación social, en el área de buenas prácticas de producción de cultivos agrícolas y de buenas prácticas tecnificadas, de técnicas mejoradas de crianza de cerdo y otros animales de la zona. Participamos también en la elaboración de propuestas para el manejo del manglar, aprovechando la parte del cambio climático. Hicimos intervenciones en brotes de dengue, hicimos intervenciones en campañas de eliminación de rubéola congénita. Pudimos entregarle al profesor Humberto Guerra un caso de úlcera de Buruli debidamente documentado. Contribuimos con esa sociedad estratégica con otros centros de investigación como el NAMRU para hacer investigaciones en infecciones respiratorias agudas graves, en influenza antes de que la pandemia se convirtiera en una zona altamente mediática, y que se constituyera un grupo dirigida también o coordinada por
una joven egresada de Cayetano, con la doctora Patricia, para formar también estudios en el área de influencia. Entonces, así, por la brevedad del tiempo, ese resumen para luego ampliarlo en otra intervención. Gracias, Guillermo. Doctor Nájera. Muchísimas gracias por la invitación y poder decir algunas palabras respecto a esta interesante reunión. En primer lugar, no voy a agregar más a lo que se ha venido comentando, tanto en las presentaciones del doctor Hugo García, el doctor González y también el doctor González en relación con la importante contribución de este tipo de estudios de investigación. Yo quisiera rescatar solamente algunos aspectos. En primer lugar, el resultado de este estudio, de este proyecto que tiene años, nos está indicando de que no hay un esfuerzo conjunto. Sí, un esfuerzo no es de una persona, sino es de toda una serie de personas e instituciones, permite tener resultados bastante importantes, y eso yo creo que hay que rescatarlo. En segundo lugar, quisiera llamar la atención, cistercosis es una zoonosis parasitaria importante en nuestro medio, como se ha demostrado a través de las cifras estadísticas y la necesidad de poder hacer el control. Pero al lado de ello tenemos otras zoonosis parasitarias tan importantes como esta, que mayormente no les prestamos mucha atención. Una de ellas es, por ejemplo, hidatidosis, ¿no? Que es un área similar o casi similar a extensión a lo que podría ocurrir con cistercosis en todas las áreas ganaderas. Y desafortunadamente el Perú es el país que tiene la tasa humana en zona hiperendémica más alta del mundo. Ya ni siquiera, digamos, de países podrían ser, sino del mundo. Ya cuando le prestamos mayormente atención, no tenemos un programa de control hasta este momento, no se ha podido armar, y lógicamente eso indica de que hay una falencia bastante importante a la cual tenemos que suplir, porque realmente significa un hecho en el cual el problema es grave. Uno se podría preguntar, ¿y por qué no hay un programa de control? Lo ha habido un programa de control hace muchos años, en los cuales hubo un esfuerzo conjunto, en la cual participó la Organización Panamericana de Salud de forma muy fundamental en ese momento. La Universidad de San Marcos, a través de su Instituto de Investigación Veterinaria, también el Instituto de Medicina Tropical, a través de la parte humana, diríamos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la misma zona, la SAIS, que hubo una parte central. O sea, un esfuerzo conjunto que permitió armar un programa piloto en la Sierra Central y comenzó a reducirse las tasas de prevalencia tanto en animales como también se comenzó a ver algunos efectos en relación con los perros, que es una de las cosas importantes. El problema es que vino la violencia en la zona central, se paró el programa, y en ese momento, cuando hicimos un estudio de la población, que fueron miles de pobladores que se investigaron en el Instituto de Medicina Tropical, encontramos 8% utilizando una reacción serológica que en ese momento era la más específica, el arco 5. Cuando ha pasado la violencia, hace ya como 3 o 4 años atrás, fuimos a la misma área hiperendémica, hacer ya utilizando una prueba mejor, que es el inmunoblot, que hemos encontrado 15% de la población serológicamente positiva. ¿Eso qué cosa es? Eso significa, no lo tiene ningún país del mundo, en las reuniones internacionales lo hemos escuchado, no lo tienen otros países. Quiere decir que, por ejemplo, hay un reto allí que es necesario tomar. La otra zoonosis parasitaria, en la cual no prestamos mucha atención aparentemente, es la fasciolosis hepática. La fasciolosis hepática es una infección en la cual en la zona ganadera está distribuida. Las zonas ampliamente importantes como Fuente Lechera, que es Cajamarca, y la zona central del Valle del Mantaro. El Valle del Mantaro, por ejemplo, hemos hecho estudios de animales, casi no hay animal que no tenga la fasciolosis hepática, ¿no? Eso en animales, y cuando se ha investigado en humanos, el 15% de la población escolar tiene la presencia de fasciolosis hepática. Quiere decir que es un problema importante. Se ha hecho el cálculo económico, el Ministerio de Agricultura dice 11 millones de dólares pierde el país por esta infección. En Cajamarca, el Fongal ha hecho un estudio y dice más o menos 50 millones de dólares de soles al año se pierde por el problema de fasciolosis en animales y en el humano. Si sumamos todo eso, la cantidad es mayor. Esto determinó en un momento, en realidad hace muchos años, un esfuerzo entre la Universidad Cayetano Heredia y de San Marcos, ¿no? Para poder hacer, buscar un marcador serológico que sea importante. Y eso determinó un estudio en el cual tuvimos el apoyo de la Agencia Interamericana de Desarrollo para ambas universidades, y se pudo ir con la Universidad de Baylor de Texas, y encontrar que la fracción antigénica importante para fasciola eso es una enzima, es una cistoproteinasa que tiene un peso de 29.000 kilodantos más o menos, y que eso ha permitido que no solamente sea una, sino de 5 enzimas. Una de ellas sigue trabajando el doctor Espinosa con la doctora
Patricia Herrera, y lógicamente se ha llegado a una prueba que realmente ha constituido ser incluso utilizar a nivel mundial. Quiere decir que cuando hay esfuerzo, cuando hay este tipo de aspectos, es posible llegar a una situación de esta naturaleza. Y has hecho un ensayo en Cajamarca, incluso haciendo el tratamiento para poder hacer de esa manera lidiar en la población humana. Ese es otro problema importante, por ejemplo, de facción empática, que no lo tenemos. Es decir, en otras palabras, creo que los desafíos que tenemos en zonas parasitarias, que desgraciadamente constituyen, no sé si el término correcto, aquello que se llama en el mundo las enfermedades olvidadas, las neglected disease, en las cuales están estas enfermedades. No hay interés por parte, a veces, de las instituciones importantes para poder aliviar esta situación, no solamente en el ganado, que es importante, sino en el humano. Y en el caso de la hidatidosis, no se necesita vacuna, no se necesita tratamiento animal, lo que necesita es que la persona le diga, no le dé la víscera cruda al perro, y se acabó el problema de la hidatidosis. Una cosa tan simple, no lo hemos podido implementar. Sí se acercó sobre un problema de conducta humana, en realidad que también es parte de una estrategia que puede ayudar a las otras que se han mencionado. Eso es lo que quería comentar en esta parte. Muchas gracias, doctor Nájera. Entonces, continuamos en esta segunda ronda. Tienen 3 minutos. Tomás. Difícil la primera. Tomando donde lo dejó el profesor Nájera, con este mismo grupo de investigadores, tienen hijos que están haciendo grandes aportes al tema de hidatidosis. El doctor César Gavidia, el doctor Saúl Santibáñez tienen trabajos ya mancomunados con el gobierno regional en Cerro de Pasco. Nosotros desde la OPS estamos apoyando al área de Junín con ecógrafos portátiles para hacer diagnóstico y rastreo en las poblaciones escolares. A través del Citicercosis Working Group también pudimos acercar a un grupo de investigadores de Uruguay, al doctor Gualberto González, para traer y hacer transferencias de competencia con un coproantígeno en perros para el Instituto Nacional de Salud y la DIGESA del MINSA. Con fascioliosis estamos haciendo trabajos conjuntos también en el área de Puno, y estamos abogando hace un poquito de tiempo para que el profesor Espinosa también pueda completar la transferencia de competencia con un facilitador desde Cayetano Heredia al Instituto Nacional de Salud. Y hacia esa área estamos impulsando el tema de las enfermedades infecciosas desatendidas, como el mal crónico de altura, Fabiola, que es otro tema olvidado. El desafío ahora es cómo con esta producción científico-técnica de tanta relevancia, con 190 publicaciones, haciendo las pautas, digamos, del manejo clínico, la caracterización epidemiológica, cómo hacer que las autoridades del Estado, a nivel nacional y a nivel regional, utilicen ese conocimiento producido. Yo creo que ese es el desafío que nosotros tenemos ahora, y ese es lo que nosotros estamos tratando de construir, ese puente. Esta famosa maridaje de San Marcos y Cayetano, ahora haciendo sus aportes extraordinarios para que estos productos sean utilizados de manera oportuna, de manera rigurosa, en la validación de normas técnicas, en el monitoreo de las intervenciones y, evidentemente, en la evaluación del impacto tanto económico en la parte de la producción agrícola, la producción pecuaria y con la salud de la población, y en la mejoría de los servicios de salud, sobre todo a esas poblaciones excluidas, con este nuevo Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el cual está convocando el día lunes a una gran reunión por el tema de hidatidosis en la parte de la sierra. Yo creo que hacia eso debemos dedicar nuestros esfuerzos. De manera, para ser breve, María, nosotros reiteramos desde la Organización Panamericana de la Salud las salutaciones por este tipo de evento y la vocación del Citicercosis Working Group, de las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por compartir los conocimientos de sus investigadores, no tan solo con la población nacional, sino también con los países de la región. Al Centro de Salud Global de Tumbes, que es de San Marcos y de Cayetano, han pasado autoridades de la Organización Mundial de Salud de Ginebra. Recientemente, a inicios de mes, estuvo un grupo sobre seguridad humana de Japón, de Francia,
de Estados Unidos, haciendo visita y conociendo cuáles eran los aportes que ha hecho este proyecto de eliminación de cisticercosis con el desarrollo social, con el desarrollo humano y con el desarrollo de la producción de la región. No tan solo en la parte de Perú, sino en la zona de frontera, que como ustedes todos saben fue conflicto apenas en el año 99. De manera que nuestras felicitaciones y nuestro mejor deseo de continuar apoyando en estos esfuerzos. Muchas gracias, Guillermo. Entonces ahora el doctor Náquira. Muy amable. En realidad reconocemos que hay todo un esfuerzo, pero son esfuerzos, diría yo, individuales, esfuerzos que tienen que ver no con un aspecto de poder enfocar toda la problemática de los problemas para llegar a una solución o unas medidas de control que tienen que ver con todo el país. Lo que dice el doctor González es muy importante. Todas las investigaciones a veces a nivel central de las autoridades simplemente llegan como información, pero no son utilizadas como la herramienta de trabajo para formular en realidad realmente proyectos que tengan que ver con ese aspecto que nos interesa, que es el control. En realidad merecen aplauso, merecen admiración todos los esfuerzos individuales a los cuales ha hecho mención el doctor González, pero ¿cuánto sería útil que todo eso se pudiera llevar a cabo ya en forma conjunta para una proyección útil para todo el país? Solamente quisiera referirme en este minuto que nos han concedido a referirme de triquinosis. Y voy a contar una cosa anecdótica que puede de repente ser útil. En realidad, como se ha señalado, triquinosis, en nuestro país casos humanos, por lo menos, u autóctonos no se ha señalado, pero llega. ¿No? Y por el año 60 llegaron 8 españoles que habían comprado un cerdo en Valparaíso, se lo vinieron comiendo por el camino, y aquí en Lima hicieron los 8, es decir, 8 de esos tripulantes de este barco hicieron triquinosis. En ese momento lo vio el doctor Ayulo, profesor ya fallecido de San Marcos, y le diagnosticó la triquinosis, y también en ese momento apareció el tiebendazol en el mercado, tal que les dio tiebendazol porque estaba como una propaganda y fue muy buena la medicación y sigue siéndolo actualmente. El hecho tangencial de esto es que el doctor Ayulo dijo, ¿y por qué no tenemos nosotros triquinosis? Entonces hizo un estudio, en realidad en cientos de los camales de cerdos para buscar directamente la presencia de triquina, no lo encontró, pero quien mantiene la infección, como todos saben, la rata. Entonces buscar en la rata, comenzó a ver ratas de albañal, que examinó buena cantidad, tampoco encontró. Ocurre que, y esa viene la parte anecdótica, en el curso de parasitología de los estudiantes, el grupo de prácticas, se hace hacer un pequeño, digamos, ensayo, un pequeño aspecto de investigación. Y el profesor Castillo, que en ese momento tenía un grupo, les dijo a sus alumnos, tráigame ratas de albañal, cada uno va a traer 2 ratas de albañal y vamos a ver si hay triquina. Entonces trajeron cada uno 2 ratas de albañal y se hizo la disección. Y en una de ellas encontró larvas en la musculatura. Todo lo que lo vimos, dijimos, uy, esta parece que es triquina. Pero para poder saber qué es triquina virales, hay que ver al adulto. Entonces le dimos a ratas para que pues, se pueda producir el adulto. Desgraciadamente al día siguiente o los 2 días hubo toma de local por estas situaciones que todos sabemos, etcétera, etcétera. Y durante 3 meses no nos dejaron entrar al instituto. Cuando entramos, prácticamente no había nada, ¿no? Ahora la pregunta fue, ¿y dónde capturaron esas ratas? ¿No? Entonces este alumno dijo, no, en realidad yo no capturé, sino a un amigo le di una propina y este fue a capturar y me ha dicho que las ratas las capturó en la Plaza 2 de Mayo. Ahí había capturado esa rata que está disfrutando. Entonces, a lo que iba es, tenemos este problema en un nivel muy bajo y a lo cual no alcanzamos, digamos, a hacerse lo suficientemente expansivo para poder observar. Entonces, poner atención, es posible que tengamos este problema. Eso es lo que quería simplemente concluir con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Náquira. Agradecemos su valiosa participación de ambos profesores y bueno, ahora vamos a cerrar este segundo bloque con un fuerte aplauso para todos los participantes del segundo bloque.